Viendo este nivel de presión que ha ejercido Estados Unidos contra el gobierno haitiano en cuanto al acuerdo de Petrocaribe, ¿qué piensa que puede ocurrir ahora con el lanzamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC? ¿Se cree o piensas que Estados Unidos va a intentar sabotear la creación y el éxito y la consolidación de la CELAC? Para Estados Unidos, la creación de la CELAC es una pésima noticia, porque sería realmente la primera vez que los países de América Latina y el Caribe se dan una organización autónoma sin la interferencia de Estados Unidos y Canadá. Cualquier gobierno de los Estados Unidos, hay que entender siempre Estados Unidos como el centro de un sistema imperial, no puede aceptar eso de brazos cruzados y entonces va a utilizar sus proxies, ¿verdad? Gobiernos que realmente son lacayos del imperialismo norteamericano, para tratar de debilitar esa iniciativa desde dentro. Así es, y por eso es tan importante seguir avanzando con estos procesos de integración latinoamericana. Muchísimas gracias, Atilio Borón, por estar con nosotros en Detrás de la Noticia. Bueno, muy amable, gracias a ustedes. Bueno, y Petrocaribe es un acuerdo muy importante para los países caribeños y ha sido impresionante ver a través de estos documentos del Departamento de Estado hasta qué punto Estados Unidos estaba dispuesto a llegar para impedir que Petrocaribe, se materializara. Y por eso estamos muy vigentes, muy pendientes de ver, muy vigilantes frente a lo que puede ser ese saboteo, esa intervención de Estados Unidos frente a la creación de la CELAC, que va a ser una organización bastante importante para los países latinoamericanos y caribeños, y por primera vez sin la influencia, sin la presencia de Washington y de Canadá en un organismo regional. ¿Estás pagando mucho para llenar tu tanque de gasolina? No le echa la culpa a los países productores, sino a los países consumidores y a las guerras de Estados Unidos y sus aliados que se están ejecutando en el Medio Oriente, en el mundo árabe, que está afectando el suministro y la producción de este importante recurso estratégico. Así, por lo menos, fue la conclusión de la última reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, en junio, cuando decidieron no aumentar la producción petrolera a nivel mundial, por lo menos lo que controlan ellos. En esa última reunión hubo conflicto, hubo tensiones. Países como Arabia Saudita, que abogaban para aumentar producción, para luego bajar el precio del barril, en contra de países como Irán, Ecuador, Irak, Venezuela, que decían no, nosotros no vamos a aumentar la producción, que esos países mantienen una postura que piensa, que ve el precio del barril como $100 como algo justo. ¿A qué punto puede llegar esto? ¿Puede seguir subiendo, aumentando el precio del petróleo? ¿Qué puede pasar si las guerras se mantienen en el mundo árabe contra Libia, en Irak, las diferentes maniobras militares por toda la región que están afectando la producción de este recurso estratégico? Vean más en el siguiente reportaje. Las diferencias están sobre la mesa. En la última reunión de los países exportadores de petróleo realizada en Viena, los miembros se mostraron incapaces de llegar a un consenso sobre las cuotas de producción de crudo. La posición de Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes y otros países del Golfo Pérsico se enfrentó a la de Irán y Venezuela. Mientras los primeros abogan por aumentar la producción con la intención de frenar la escalada de precios, los otros no ven la necesidad de elevar las cuotas, ya que no quieren perder ingresos. En cada organización e institución del mundo se aplica el voto de la mayoría para tomar alguna decisión, pero en la OPEP se requiere un consenso en cada cuestión, así que la solución de cualquier reto puede convertirse en un problema. Tras las negociaciones fracasadas en Viena, se empezó a hablar de una división fundamental en la OPEP. Un grupo busca prevenir los precios elevados que podrían dañar la demanda de combustible a largo plazo, y otros insisten en que $100 es un valor promedio del crudo justo y razonable. Los defensores de esta última postura están interesados en mantener los precios lo más alto posible a corto plazo. Sin embargo, pese a diversas especulaciones sobre este tema, los representantes del cónclave descartan que la OPEP pueda estar en riesgo de disolverse. En este momento no estamos en crisis. Tenemos suficientes reservas, suficiente producción y distribución.
No sufrimos escasez aún con la ausencia de un país. Hoy no estamos en crisis. Los países de la OPEP producen alrededor del 40% del oro negro mundial. Y los pronósticos de algunos economistas son bastante optimistas. Ellos creen que la producción, al fin y al cabo, irá al ritmo de la demanda. La demanda mundial más o menos se prevé que vaya creciendo un 4% de aquí a los próximos 5 años. Esos precios en los mercados de los commodities internacionales y sobre todo aquí en Estados Unidos, en Europa y en Japón y en China se ajustan a la demanda, es decir, de acuerdo a cómo venga la demanda. Y entonces no creo que venga esa crisis, que el impacto sea tan drástico sobre la producción mundial, sobre la economía mundial. La firme postura de aquellos miembros de la OPEP que se oponen al aumento de la producción del petróleo hace evidente que en el futuro cercano los precios sobre el crudo no van a bajar. Y mientras unos hablan del fin del sistema de cuotas, otros esperan que la próxima reunión del grupo, prevista para diciembre, sea más exitosa en cuanto a un posible consenso entre sus miembros. Y para hablar más sobre este tema, vamos a conversar con Marco Casas. Él es corredor de bolsa y vicepresidente de un banco de inversiones y está con nosotros desde Moscú. Gracias, Marco, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, muchas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, bajo tu análisis, ¿cómo ves esta situación, este escenario bastante tenso que se produjo en la última reunión de los países miembros de la OPEP, en donde decidieron no aumentar la producción? ¿Cómo ves ese escenario y a qué se debe esas tensiones? Hay que tomar en cuenta, primero que nada, si ves históricamente, la OPEP siempre ha tenido situaciones fáciles para tomar decisión cuando la situación está en crisis, ¿sabes? Cuando es algún ánimo para tomar la decisión, como iba diciendo. Por ejemplo, como en la crisis asiática del 99, cuando hubo que hacer un corte del petróleo, como también en el año 2008, cuando cayó el precio como a los 35, 34 dólares por ahí, hubo que hacer otro corte y ahí todo está en armonía, como quien dice. Pero ahora que la situación está un poco más cómoda, ahora que ves el mercado un poco más apretado, que se necesita tomar decisiones, ves más divergencia entre los países miembros de la OPEP y ves los conflictos como el que tenemos ahora. Tienes dos grupos, uno liderado por Irán y Venezuela, y el otro liderado por los países del Golfo, por el Golfo Pérsico, que están liderados por Arabia Saudita, como tú lo dijiste. Y aquí se empiezan a ver más decisiones políticas y se empieza a ver cuáles son los intereses de cada uno. Si te pones a ver a Venezuela e Irak, es interesante que les hace falta un poco el precio del petróleo, más que todo entre 100 y 110 dólares por barril, para alcanzar su balance de presupuesto interno. Mientras que para Arabia Saudita les hace falta, yo creo que como a 83 dólares por barril, 88, por ahí se ha hecho el análisis independiente que se ha hecho en las últimas semanas. Bueno, pero obviamente, o sea, hay algo que no cuadra ahí, porque si le favorece a todos un precio de petróleo más alto, le favorece también a Arabia Saudita, más aún si no le hace falta todo ese dinero por encima de los 83 dólares. Entonces, ¿cuáles son realmente intereses políticos ahí? Porque no es secreto para nadie que Arabia Saudita mantiene una relación, un vínculo muy estrecho con el gobierno de Estados Unidos, que Washington obviamente, junto a sus intereses, sus empresas petroleras, está abogando y presionando para un precio más bajo, mientras que países como Irán, como Venezuela, como Ecuador, están diciendo que no. Entonces, ¿qué factores externos fuera de la OPEP están jugando ahí también? O sea, de presiones políticas desde afuera. Ahora, las presiones externas, como dices tú, el impacto que tiene, como podríamos decir, Washington sobre estos países es bastante limitado y depende del aliado. Sobre la organización como en sí, no tendría un impacto tan grande, pero ahora, como dices tú, con la Arabia Saudita está más vinculado, que obvio que con Venezuela, como ya sabemos, con Chávez y con Ahmadinejad. Pero si te pones a ver, lo que puede estar haciendo también Arabia Saudita, que se está discutiendo, es también poner un precio tope y que no se vaya a recalentar la economía mundial. Porque un precio tan alto no le conviene tampoco o sea, no solo Estados Unidos, sino Europa, y como ves todo globalmente, ya a los 110, 120, hasta países como Rusia también empiezan a sentir un poco el impacto. Entonces puede ser, como dices tú, si Estados Unidos hubiese tenido tanto peso sobre esta decisión, hubiesen aumentado una vez, pero tienes ahora la dinámica esta de los otros, de Venezuela e Irán también, que a ellos no les conviene,
Entonces, lo que estoy tratando de decir es que